Plaza Podcast. Salud Interconectada, una iniciativa de Boehringer Ingelheim. Bienvenidos a Salud Interconectada, el podcast donde exploramos cómo las enfermedades cardiovasculares, renales y metabólicas afectan nuestras vidas de maneras más conectadas de lo que imaginamos. ¿Sabías que si padeces una de estas enfermedades tienes un mayor riesgo de desarrollar otra? En el episodio de hoy abordaremos la importancia del seguimiento multidisciplinar, integral y coordinado del paciente desde los hospitales. Contamos con dos expertos de renombre, el doctor Carlos Morillas, jefe del Servicio de Endocrinología del Hospital Universitario Dr. Peset, y el doctor Julio Núñez, responsable de la Unidad de Insuficiencia Cardíaca en el Hospital Universitario Clínico de Valencia y coordinador de la estrategia de la Comunitat Valenciana de Insuficiencia Cardíaca. Doctor Carlos Morillas, es un placer tenerlo con nosotros. Bienvenido. Para mí también, y poder difundir las enfermedades cardiovasculares y renales. Doctor Julio Núñez, muchas gracias por acompañarnos. Bienvenido. Gracias por la invitación. Para empezar, me gustaría que nos ayudaran a entender cómo es el perfil habitual del paciente con enfermedad cardiovascular, renal y o metabólica. Díganos, doctor Morillas, ¿qué características predominan en cuanto a edad, género y patologías previas? El origen generalmente está en el exceso de tejido adiposo, de grasa corporal, y eso ocurre más en mujeres de mediana edad, pero sobre todo a partir de la menopausia. Es cuando aparecen los problemas, porque a partir de esa grasa que aparece en lugares ectópicos que no son los habituales, aparece con mayor prevalencia la diabetes tipo 2 y luego ya vienen las enfermedades cardiovasculares y también incluso algunos tipos de cáncer. Para realmente ponernos en la piel de estos pacientes, me dirijo ahora a usted, doctor Núñez. ¿Cómo es un día a día en la vida de este perfil de paciente? Este es un paciente que, como ya lo comentó el doctor Morilla, es un paciente donde aparece la obesidad, la adiposidad, aparecen factores de riesgo cardiovascular, la hipertensión, la diabetes, el tabaquismo, la dislipemia. Y este es un paciente que suele tener un perfil de factores de riesgo similar. Sin embargo, el paciente debuta, aparece clínicamente algún tipo de complicación cardiovascular. Puede ser una cardiopatía isquémica aguda, puede ser una insuficiencia cardíaca o pueden ser complicaciones neurológicas tipo accidente isquémico transitorio o incluso enfermedad renal. Es un mismo paciente que aparece en distintas especialidades, pero es un paciente similar, con una fisiopatología, con unos factores de riesgo que van minando varios órganos y sistemas, pero que suele aparecer en un momento determinado ante un especialista concreto. Sabemos que las enfermedades cardiovasculares, renales y metabólicas están interconectadas. Para todas aquellas personas que desconocen el vínculo entre estas patologías, veamos un caso concreto, el de la diabetes mellitus 2, una enfermedad que afecta ni más ni menos que a 5 millones de personas. Me dirijo a los dos. ¿Podrían explicarnos cómo la diabetes mellitus tipo 2 está relacionada con la insuficiencia cardíaca o la enfermedad renal crónica? Ya lo ha comentado Julio, que el problema fundamental es el exceso de tejido adiposo, que se sitúa, aumenta el tamaño de las células grasas y se sitúa en zonas que llamamos ectópicas, como puede ser el corazón, y ese depósito de grasa en el corazón hace que aumente la insuficiencia cardíaca, que pueda haber problemas de arritmias, que pueda haber problemas de cardiopatía isquémica a nivel renal, apareciendo la enfermedad renal crónica. Yo añadiría, parafraseando algo muy común que la gente pueda entender, es: de esos polvos vienen esos lodos. Esto que aparece hoy en día no es fruto de uno ni dos accidentes, sino que te lo has labrado en el camino. Muchos años de alteraciones, como lo comentaba el doctor Morillas, y el enfermo debuta clínicamente, clásicamente dicen: esto yo estaba muy bien hasta que ahora que tengo este problema. Así pues, hay que movernos, la comunidad médica,
los gestores sanitarios tenemos que movernos a una posición más proactiva, a la identificación precoz de ese paciente, que teóricamente está bien, para evitar complicaciones cardiovasculares. Hablando de seguimiento, desde su experiencia en las visitas hospitalarias, ¿cómo se coordina la atención hospitalaria para ofrecer un cuidado al paciente que tenga en cuenta todas estas perspectivas? Doctor Morillas, ¿por qué es importante un enfoque multidisciplinar y cómo se implementa en su hospital? Deben hacerse rutas. Yo participé en la ruta de diabetes. El doctor Núñez hablará de la ruta probablemente de insuficiencia cardíaca, que es el que la lidera en esta comunidad. Y debemos implicar fundamentalmente a la atención primaria, no solo a la hospitalaria, que debe implicarse, y probablemente a la educación. Es decir, desde niños, porque la base, ya lo hemos comentado, empieza en niños, tiene que haber una dieta cardiosaludable y fomentar el ejercicio físico. Porque si no actuamos en esas etapas precoces, será difícil después. Pero luego hay que implicar a primaria, que es el que identifica el problema, no solo médicos, sino todos los estamentos, enfermería, auxiliares, y luego a nivel del área hospitalaria, todas las especialidades que puedan actuar. Es decir, es transversalidad de varias especialidades y de varios estamentos. Y no solo sanitarios, sino fundamentalmente educativos y, claro, con una base gubernamental y de leyes que favorezcan el evitar tener que tratar estas enfermedades, evitar que haya una insuficiencia cardíaca. Hay que actuar mucho antes, porque si no llegamos tarde. Y eso es la transversalidad y un enfoque holístico, no por partes, sino de todo el individuo, y más con medidas preventivas que con medidas curativas o rehabilitadoras, porque ya ha quedado un problema de una hemiplegia por un accidente vasculocerebral. Doctor Núñez. Mire, yo añado a lo comentado por el doctor Morillas, el sistema sanitario actual, su organización fundamental se gesta primero en el hospitalismo, en paliar, curar una enfermedad aguda que aparece, especializada. Hemos ganado esa batalla, la mortalidad por el infarto, por el ictus, por complicaciones agudas de la diabetes ha mejorado. Realmente hemos mejorado, pero nos encontramos en una situación epidemiológica muy diferente. El enfermo ha sobrevivido ese episodio agudo, ese enfermo se vuelve un enfermo crónico complejo, con muchos años y con muchos problemas al mismo tiempo, comórbido, le llamamos en medicina, y este es un enfermo donde el actual sistema no responde a estas necesidades. Es un enfoque asistencial orientado hacia el problema agudo, un problema muy concreto, yo lo trato, lo mitigo y el enfermo lo envío a un escenario donde no está preparado para este abordaje, como decía el profesor Morillas, holístico, complejo de ese paciente. Lo que nosotros, el gran reto que tiene el sistema sanitario actual es, bueno, vamos a organizarnos para tratar ese escenario de paciente crónico complejo de otra manera, abordando al enfermo desde una faceta mucho más proactiva, como ya anteriormente lo dije, y de una faceta mucho más englobando no solamente un problema concreto, este paciente tiene insuficiencia cardíaca, por ejemplo, o este paciente ha tenido un ictus, sino yendo a la raíz de los problemas fisiopatológicos que presenta el paciente. Por ejemplo, en el caso que hemos comentado de la obesidad, pues muy pocos cardiólogos, que es mi especialidad hasta el momento, nos hemos enfocado a un abordaje de la obesidad o, por ejemplo, de la diabetes mellitus. Yo creo que este es el gran reto al que asistimos de la reorganización del sistema sanitario a un abordaje, de luego, más multidisciplinar compartido. La coordinación entre especialidades parece ser esencial. ¿Podrían compartir algún ejemplo de cómo un enfoque multidisciplinar ha beneficiado a un paciente en particular? Bueno, yo comparto en mi hospital a veces consultas con nefrología. El paciente diabético tiene una enfermedad renal crónica y aparte se aprovecha la visita para poderlo ver de forma conjunta y no tener que venir varias veces. Seguro que el doctor Núñez comenta, porque sí que ellos han hecho muchas ya consultas cardio y nefrología. Entonces debemos intentar en un único acto, en una única asistencia hospitalaria por varios especialistas que van a aportar diferentes puntos de vista, solucionar mejor el problema. Si no, serán varias visitas al hospital y cada vez actuando en la parte que el doctor Núñez iría al corazón, un nefrólogo al riñón,
un hepatólogo al problema hepático que tiene, el endocrino a la glucemia o la obesidad, y no lo hemos solucionado. Es decir, multidisciplinar, coordinado con primaria, no solo en hospitalaria, y una actuación conjunta. Será mucho más rentable y con muchas menos visitas por parte de los pacientes. Porque en un acto lo ven varios especialistas con una visión mucho más global y compartida, y todos sabemos cómo está yendo el paciente, no solo de la parte del órgano que es el especialista de hospitalaria está viendo. ¿Podemos poner algún ejemplo, doctor Núñez? Sí, absolutamente. Ya lo ha comentado el profesor Morillas. Por ejemplo, en hospitales clínicos tenemos ya una amplia experiencia en lo que es el manejo compartido del enfermo cardiorrenal. Yo te explico para que tú tengas una idea. En la enfermedad renal nos manejamos con mucha incerteza. ¿Por qué? Porque esos enfermos clásicamente pues no se han evaluado sistemáticamente en grandes ensayos. O sea, es un escenario gris donde es mucho el empirismo. Y clásicamente nosotros cardiólogos veíamos a un paciente, mirábamos el corazón únicamente, y cuando el enfermo compartía enfermedad renal crónica, pues nos encontrábamos incertezas y el enfermo iba al nefrólogo. El nefrólogo, por muchos casos, hacía lo contrario al cardiólogo y nos íbamos pasando la pelota ping-pong. Yo creo que hay que establecer nexos de unión de gente que comparta conocimientos comunes y que tome decisiones compartidas. ¿Para qué? Para mejorar la vida de nuestros pacientes, ¿no? Y yo creo que ese es un ejemplo que no solamente podría aplicarse a medicina cardiorrenal, sino que tranquilamente podría ser extensible, por ejemplo, a cardiorrenometabólico, a paciente con enfermedad cardiorrespiratoria y muchos escenarios clínicos de paciente crónico complejo. Además de la coordinación entre profesionales, ¿qué papel juegan los pacientes en el manejo de sus enfermedades? Doctor Morillas, ¿cómo pueden los pacientes participar activamente en su cuidado y qué consejos les daría? Debemos empoderar al paciente. Empoderar es darle poder de decisión. Podemos comentarlo entre varios compañeros especialistas, como médicos de primaria, pero el protagonismo y la decisión última, cuando tenga toda la información, la decisión en una enfermedad crónica, donde los hábitos van a ser de por vida, debe partir del paciente. Si no toma protagonismo el paciente, no va a hacer caso. Va a haber incumplimiento terapéutico, y si hay incumplimiento terapéutico, no va a tener soluciones. Entonces, debemos empoderar, hacer partícipe al paciente de las actitudes terapéuticas y preventivas, y con ese protagonismo y lo que te he comentado de empoderamiento, que es lo que llamamos, seguro que va a ir mucho mejor. Y ese paciente que ya las ha empoderado, que tiene protagonismo, que entiende las decisiones, puede ser ya para otros pacientes, reuniones de pacientes sin personal sanitario, donde tomen medidas y pidan lo que quieren los pacientes. Muchas veces les damos soluciones a algo que él lo está pidiendo. Debemos saber qué solicita el paciente, qué quiere el paciente, porque a veces no lo tenemos claro. Sabemos, nosotros vamos a la parte del órgano que nos corresponde, pero no le estamos dando soluciones a él. Y si no se los damos, yo creo que debemos darle protagonismo al paciente, pero luego darle protagonismo en asociaciones de pacientes para que digan qué es lo que buscan en su enfermedad. Una enfermedad crónica, si no hay colaboración de los interesados, que son los pacientes y sus familias probablemente también, porque a veces hay que hacer cambios en las familias, en la alimentación de esas familias, vamos a fracasar. Doctor Núñez, consejos de autocuidados para aquellos que ya han sido diagnosticados. Yo de manera genérica me gustaría decir que el empoderamiento es clave, ¿no? El enfermo, los pacientes tienen que conocer su enfermedad, tienen que además exigir a los gestores, al sistema, cambios estructurales que aborden mucho mejor esa situación de problema crónico complejo. Y yo creo que hay muchos ejemplos, ¿no?, en los últimos años de que la organización de los pacientes ha contribuido, por ejemplo, al acceso o al cambio de muchos recursos terapéuticos. Sin embargo, el empoderamiento tiene que ser bidireccional. El enfermo también hay que exigirle. Esto no va de que un médico ponga un tratamiento, y el enfermo al final no cambia estilo de vida. Y desde luego aquí tiene que haber por parte del profesional también exigir al paciente que
para cambiar la historia natural de su problema, también hay que exigirle actos a este paciente. Y en cuanto a autocuidado, pues desde luego yo creo que el control de la obesidad es fundamental. Estamos asistiendo a una verdadera epidemia, ¿no? Nos estamos acercando a valores que tenían los norteamericanos unos años atrás y eso no puede ser. Se ven en datos juveniles que probablemente conocerá el doctor Morilla mucho mejor que yo, cifras de obesidad que son alarmantes, ¿no? Y desde luego se tiene que incidir en eso, en la prevención y el tratamiento de la adiposidad, de la obesidad, el ejercicio físico, la dieta mediterránea. Tenemos un excelente ejemplo aquí de cómo esta dieta ha mostrado beneficios sustanciales desde el punto de vista cardiovascular y en los últimos años hemos ido dejando atrás o abandonando este tipo de dieta para adquirir hábitos dietéticos desfavorables. Yo creo que todo empieza por ahí y desde luego de cara a pacientes familiares también hay que exigir educación y desde luego algo muy importante en paciente crónico complejo es insistir en la importancia de la adherencia terapéutica. Porque en muchos casos observamos cómo el paciente piensa que el tratamiento pautado era para unos meses, él ya se encuentra bien, deja el tratamiento y desde luego estamos perdiendo mucha energía en ese momento, ¿no? ¿Hay datos preocupantes, doctor Morillas? Sí, hasta ahora lo que ha comentado el doctor Núñez. La prevalencia, la frecuencia de obesidad, sobre todo de obesidad infantil y de obesidades extremas, estamos en los 10 países del mundo con más obesidad, fundamentalmente obesidad infantil. Y eso es lo que llevará al problema. Probablemente la epidemia, si no atajamos con medidas de dieta mediterránea de proximidad, que también le vendrá bien a nuestro planeta, ejercicio físico, poco vamos a poder hacer, porque lo que vemos solo un niño obeso, un niño que es obeso, a la larga será un adulto con diabetes tipo 2, con problemas cardiovasculares. Agradecemos sinceramente al doctor Carlos Morillas y al doctor Julio Núñez por compartir su valiosa experiencia con nosotros. Hoy hemos aprendido que un seguimiento multidisciplinar y coordinado desde los hospitales es fundamental para mejorar la calidad de vida de los pacientes con enfermedades cardiovasculares, renales y metabólicas. Recuerda que estas enfermedades están interconectadas y un abordaje integral puede marcar la diferencia en tu salud. Este es el segundo episodio de Salud Interconectada. En próximos capítulos vamos a seguir explorando cómo cuidar de nuestra salud de manera holística. Muchas gracias por escucharnos. Plaza Podcast.